Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, hoy día podrá conversar con ustedes sobre una situación que afecta a cada una de las personas que se acercan a Dios y que normalmente están convencidos y esta convicción proviene más de un acto voluntarista o de un propio voluntarismo que de una realidad bíblica propiamente tal. Por lo tanto, el tema de lo que vamos a conversar hoy día hemos titulado "A pesar de lo que tú dices, no crees en Dios". Muchas personas no quieren ser enfrentados ante este tipo de disyuntiva, porque está su convencimiento desde el punto de vista humano de que cree que están en lo correcto, de que van por la vida pensando que sí creen en Dios, y hay una clave para ello y que vamos a explicarlo, que es un versículo bíblico. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? Es decir, ¿sabemos realmente si estamos cumpliendo lo que el Señor nos pide a nosotros como creyentes para poder realmente nosotros convencernos a través de las evidencias que hemos creído en Dios, y para realmente, si nos convencemos que no es así, es decir, a pesar de lo que yo digo y pienso, no creo en Dios, poder ver qué es lo que Dios me pide, el Señor me pide, para que yo pueda ser un creyente verdadero? Vamos a introducirnos al tema. El creer en Dios es un hecho que se consigue por medio de la predicación, que genera lo que llamamos el acto de la conversión, y su producto es la salvación. Conversión significa para la vida cristiana un cambio profundo en la manera de vivir de la persona que confiesa por medio de la fe creer en el Señor Jesucristo. Entonces el mensaje implícito está por medio de esta conferencia o prédica dirigida a la conciencia de quien me ve y escucha, pues el tema en sí es muy difícil de reconocer en cada uno de nosotros. Es más, nos negamos a aceptar una verdad de que a pesar de que de lo que nosotros pensamos, estamos muy lejos de ser creyentes. Me refiero al tema del rencor. A través del tema del rencor vamos a ver si nosotros somos creyentes o no creyentes en Cristo. El rencor y los efectos que produce este rencor en las personas, y que no todos están dispuestos a reconocer que lo sienten por alguien y en particular, o actuar impulsados por el rencor. La psicología describe muy bien este tipo de sentimientos y aún señala que en ciertos casos hay personas que llegan hasta la tumba con dicho no deseado sentimiento. Fíjese usted que amarga cada minuto y segundo de su vida, haciendo de ella algo no deseado. El Evangelio nos ilustra, sin embargo, que esto y mucho otro tipo de sentimientos semejantes al rencor u otro tipo es posible sacar de nuestra vida. Primero, con base al Evangelio, por una parte, toda persona, ya sea hombre o mujer, que no cree en Cristo, es capaz de sentir rencor. Es decir, un creyente y un no creyente en un momento de la vida, por circunstancias especiales, puede llegar a tener ese sentimiento íntimo que vamos a identificar como rencor. Pero existe una diferencia entre el inconverso y el convertido, pues el inconverso nunca llega a superar este sentimiento y lo atesora y vive con él toda su vida, y el inconverso llega a superarlo y aún sacarlo para siempre de su vida. Fíjense lo que nos dice el Evangelio en Primera de Pedro 1:3. Escuchemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, nosotros hemos creído en Cristo crucificado, y por base a la fe en ese sacrificio se cumple lo que Pedro está diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, pues nosotros no lo merecíamos, nos ha hecho nacer de nuevo. Es decir, ya no somos un hombre carnal, sino que somos un hombre espiritual.
a una esperanza en lo que nosotros estamos esperando, ¿no es cierto?, viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta esperanza viva es que el Señor Jesucristo es un Dios vivo. Y la palabra de Dios escrita en los evangelios también es una palabra viva, porque hace efecto en cada uno de nosotros. Bien, se hace ahora necesario describir las causas y los efectos que se desprenden de un sentimiento de rencor o de una persona rencorosa. Cuando una relación amorosa de distinta naturaleza se rompe y debido a la intensidad de los sentimientos característicos de estas relaciones de amor aparezca un gran rencor hacia la persona o al menos hasta que aceptemos la ruptura, esto se presenta en las relaciones entre padres e hijos, entre esposas y esposos, entre amigos, entre familiares, etc. En Marcos 6, 18 y 19 nos dice, porque Juan decía a Herodes, y estamos hablando de Juan el Bautista, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Es decir, Herodes había tomado la mujer de su hermano, lo que era repudiado por Dios, y Juan el Bautista se lo decía en su cara. ¿Qué pasaba entonces? Pero Herodías, es decir, la mujer que tenía Herodes y que había sido, o que era la esposa del hermano de Herodes, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, es decir, tenía un rencor porque no dejaba, porque ella prefería gozar de los beneficios de la monarquía y no del amor de su esposo. El rencor es un tipo de daño moral por el que nos sentimos ofendidos y queremos venganza. Surgen emociones como en la persona que es rencorosa y que no es creyente, el odio, ese deseo de estrangular a la persona, de hacerla desaparecer, de no poderla ver, de desearle lo peor. El odio, la ira, le pegaría, me dan ganas de rajuñarlo, dicen algunos y algunas, y las ganas de hacerle pagar a la otra persona lo que nos ha hecho, o creemos que nos ha hecho. Bueno, cuando sostengo con base a las Escrituras que tanto el hombre como la mujer que no ha creído en Cristo mantiene en el tiempo el sentimiento de rencor, está contraviniendo y no se ajusta a lo que el Señor, nuestro Dios, nos manda como creyentes. Y al no cumplirlo es una evidencia que esa persona solamente es un confesor de labios voluntarioso de que cree en Dios, pero no cree porque no es capaz de abandonar el rencor. En Juan 4, 7 y 8 nos dice la palabra, queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios y el que ama a Dios ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, es decir, el rencoroso, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Juzgue usted si lo que estamos sosteniendo a la luz de esta prédica o exposición es cierto o no. Aquella persona, hombre o mujer, que es capaz de mantener el rencor hacia la persona que según ella, con justicia o no justicia, ha cometido un acto que atenta contra el amor que antes le profesaba y que hoy día es capaz de sentir esa especie de rencor con esa fuerza grande que hemos citado a través de los que hemos escrito, evidentemente que no conoce a Dios, porque Juan es claro cuando lo dice, y no es la palabra de Dios, por medio de Juan, a través del Espíritu Santo, perdón, nos dice, queridos míos, está hablando de los creyentes, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. El que no ama no tiene Dios, no tiene Espíritu Santo, no es convertido. Y el que ama ha nacido Dios, o sea, se ha convertido a través de la aceptación de Cristo y conoce a Dios, porque tiene el amor en su corazón, ha abandonado el rencor. El que no ama no ha conocido a Dios, por lo tanto no se ha convertido, porque Dios, ¿qué es lo que es? Es amor.
rasgos o actitudes, veamos ahora, que caracterizan a las personas rencorosas. Ni perdonan, ni son capaces de olvidar, porque si realmente perdonaran, es decir, a través del acto de conversión y del amor de Dios, olvidarían el hecho. De no perdonar significa que lo ocurrido sigue presente y por eso se sostienen de esa manera por medio del rencor. Un creyente realmente convertido sabe que ese es un sentimiento que evidencia maldad. El rencoroso es una persona que tiene maldad en su corazón y evita ese sentimiento, lo elimina y se arrepiente de haberlo sentido, pues el Señor así lo desea y produce un acto de perdón hacia aquella persona que la ha ofendido o que cree que la ha ofendido. Porque el Señor, al ver que el no convertido tiene ese sentimiento de maldad o de rencor al interior de su corazón, nos advierte y nos manda, Hechos 8, 22 a 23, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ese pensamiento es un pensamiento de rencor, que el creyente es capaz de superarlo cuando lo siente, pero el no creyente lo mantiene. Es una evidencia que no cree en Dios y debe arrepentirse y acercarse al Señor. Porque en Hiel, seguimos leyendo el Evangelio, ahora el 23 de Hechos 8, 28, ahora 23, porque en Hiel, ustedes saben que la hiel es algo amargo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, es decir, la maldad te tiene sujeto, te tiene preso con la amargura, y en prisión de maldad veo que estás. Por eso que el Señor comienza el versículo 22 diciendo, arrepiéntate, es decir, elimina ese sentimiento no deseado de tu corazón. Las personas rencorosas no aprenden del pasado y se quedan estancadas en los hechos que les han ocurrido en vez de ver las malas experiencias como oportunidades para crecer, es decir, para no volver a cometerlas o evitarlas. Se toman todo como algo personal. A mí no me lo hacen, no lo acepto. O sea, lo ven todo en blanco y negro. Me fue capaz de ofenderme, de herirme en lo íntimo de mi corazón, fuera. Un creyente sabe que todo aquello que ha ocurrido en el pasado, y en especial las cosas malas o desagradables que ha hecho o que han ocurrido, no se pueden cambiar como él lo desearía, porque es una persona que se arrepiente y que ha cometido una falta que desearía no haberla cometido ni haber ofendido. Y a pesar que evidencia un arrepentimiento, no es capaz de recibir el debido perdón de aquella persona que se dice creyente, pero que evidencia con sus hechos, al mantener ese rencor que no ha creído en el Señor. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no decís lo que yo os pido? Arrepiéntete de tu maldad, de ese pensamiento que es como hiel al interior de tu corazón. Ella, la persona afectada y dolida, como un hombre o una mujer convertida, sabe que debe luchar contra el rencor y eliminarlo, no alimentarlo, y dar paso a una renovación en su corazón y aún dar paso al arrepentimiento. Y en el caso de la familia, en el caso de los esposos, deben ser capaces de buscar la reconciliación. Es decir, perdonar significa olvidar y volver a recomenzar. Eso es una reconciliación. En Isaías 43, 18 y 19 nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. A través del acto de conversión, sigamos leyendo, el Señor nos dice, he aquí que yo hago cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. ¿Cómo es ese acto de amor? Esa capacidad por poder superar el rencor y por poder
buscar la restitución de una relación al interior de la familia, ya sea entre esposas e hijos, etcétera, entre hermanos carnales o entre hermanos espirituales, a objeto de poder restablecer la relación perdida y que ha generado el rencor. He aquí que yo hago, dice el Señor, todas las cosas nuevas pronto saldrán a luz. ¿No las reconocéis? Otra vez abriré caminos en el desierto, es decir, restablecerá aquellas relaciones rotas por medio de una acción impropia que ha generado el rencor de una de las partes. Y después, este rencor ha generado, dice, y ríos en la soledad, es decir, una fuente que conduce hacia un camino de restitución y de paz. Aquellos que presentan rencor piensan que ellos nunca se equivocan. Este tipo de individuos piensan que son perfectos y que ellos no cometen fallos, son poco tolerantes y demasiado rígidos. Y cuando alguien no actúa como ellos quieren, suelen ser muy duros con los demás y pronto se traman en luchas verbales que en algunos casos inclusive llega a la acción física. Un creyente sabe que por medio de la lectura del Evangelio y la dirección del Espíritu Santo se va a establecer lo que aparece en Santiago 3, 2 y 3, porque todos, tanto el rencoroso como el que provocó el rencor, porque todos ofendemos en muchas formas, dice la palabra. Si alguno no ofende de palabra, este es un varón perfecto, y sabemos que no existe. Solamente el Señor Jesús es la suma perfección. Este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, es decir, cuando habla todo el cuerpo, mente, alma y espíritu. Y aquí nosotros, dice, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Nosotros ponemos de freno el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo y la palabra de la verdad que nos lleva a amar antes que a tener rencores, venganzas u odios. Una de las características del no creyente, a pesar que confiesa serlo, como ya dijimos, es la de ser capaz de no abandonar el rencor. Pues como ya hemos dicho también, todos estamos afectos a ello, producto de nuestra naturaleza humana, que nos hace débiles ante situaciones de dolor y en especial de aquel o de aquellos que amamos o tenemos un sentimiento especial y que nos han herido según nuestra apreciación. El truco favorito de Satanás, y escúcheme bien, el truco favorito de Satanás y de las huestes de la oscuridad que le acompañan es hacer creer al creyente que basta con declarar voluntariosamente de que cree en Dios y es un creyente y también se constituye en un acto de genuina fe y como ya hemos demostrado no es así. No basta con la voluntad. Creer en Dios es creer de verdad en la persona del Cristo y que por medio de su muerte en la cruz obtener el perdón de pecados, produciéndose el maravilloso acto de la conversión, es decir, una renovación de nuestra forma de ser, produciendo el maravilloso, acto de la conversión y abandonar la antigua manera mundana de vivir, donde cuando llegaba, por ejemplo, a nosotros el rencor, lo alimentábamos y dañábamos al prójimo. Esta acción de Satanás en nosotros nos dice y nos hace sentir que ello es un santo, es una santa, justicia divina y debemos darle duro al que nos ofendió. Y nos hace que aparezca en nuestra mente ese proverbio que aparece en los evangelios que dice ojo por ojo y diente por diente, cuando más bien ese proverbio debe aplicarse en los tribunales por un juez y no por nosotros. Se refiere a la justicia como sistema, porque la justicia, que es muy blanda y es demasiado garantista, evidentemente hace que el malvado salga con la suya. Se hace necesario entonces, si eres una persona rencorosa o lo sientes
o lo que sientes por una persona en particular y no eres capaz de superar esto, sin duda, una persona que no ha creído de verdad en Dios, debes buscar prontamente reconciliarte con el Señor y ser una persona convertida, es decir, tener y abrir tu corazón para poder desechar de ti el rencor y que en lugar del rencor encuentre tierra fértil en tu corazón el amor hacia aquella persona o personas que te hayan ofendido y provocado ese tan no deseado rencor. Meditaremos ahora sobre los versículos bíblicos que nos llevará a una verdadera conversión y a poder ser verdaderos cristianos por medio de la gracia otorgada por medio del acto de la cruz en nuestro lugar del Señor Jesucristo. Romanos 5:1-2, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, es decir, ya soy creyente, tenemos paz para con Dios. Cuando tenemos paz, no hay rencor. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el Señor, quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, esta esperanza es que viviremos con el Señor por toda la eternidad, que somos salvos, que nos dio un corazón nuevo, que hemos abandonado nuestra antigua manera de vivir. Y luego, en Colosenses 2:13 nos dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la incircuncisión, es decir, como no judíos, en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, presos del pecado, os dio vida, una vida nueva, juntamente con Él. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo, habiéndonos perdonado por medio de la cruz, a ti y a mí, todos los delitos y pecados. ¿Yo seré capaz, entonces, de perdonar? Claro que sí. Debemos ser capaces de imitar a nuestra fuente de imitación, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Avancemos y en Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay lugar para el temor. No tengamos temor. Si amamos a Dios, amamos al prójimo y amamos también a aquel ser que por haberlo amado tanto nos hirió y somos capaces de perdonarle y no sentir rencor. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina todo temor, porque el temor supone un castigo. Y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. El acto de rencor es un acto de temor, porque deseamos castigar, alejar a aquella persona que según nuestra apreciación nos ha herido. Y luego en Hebreos 12:22 y 24, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, es decir, a la vida eterna, donde vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Jerusalén, la celestial. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? He aquí que yo iré a preparar una para vosotros, es decir, para el creyente. De eso se está hablando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Padre, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto en el cual hemos creído, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Veamos ahora Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por amor para que nosotros nos perdonara a su Padre, el Dios Padre, valga la redundancia, y nosotros no somos capaces de abandonar el rencor y perdonar a aquel que hemos amado o a aquella que hemos amado. Aún mientras sufría, está hablando del Señor Jesucristo, aun cuando sufría en la cruz, Jesucristo no sintió rencor por sus perseguidores, sino que oró. ¿Y cómo oró? Aquí lo dice, Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es Lucas 23, 34. Y nosotros atesoramos el rencor, no somos capaces de perdonar, seremos creyentes. Por eso es que es necesario convertirnos, porque esto se hace una realidad en nosotros. Seguimos el ejemplo de nuestro Señor. Y por último, en Hechos 8, 22 y 23, le habla a ti, que aún tienes rencor. Le habla a mí, como creyente, para que si en un momento determinado tenemos rencor, seamos capaces de abandonarlo. Nosotros amamos, yo amo mucho a mis hijos, amo mucho a mi esposa, y si en un momento determinado, por mis hijos, no he sentido jamás rencor, y si en un momento determinado pude haber sentido algún rencor indebido hacia mi esposa, en el pasado o en el tiempo presente o como creyente, mi corazón hoy día no siente más que un amor por ellos, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos carnales, por mi familia y mis hermanos creyentes. Este sentimiento dulce puede ser capaz de mitigar la soledad de aquellos que en un momento determinado hemos tenido que sufrirla y mantenerla. Pero en Hechos 8, 22 y 23 el Señor nos habla y nos dice, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, ¿cuál es la maldad? Ser rencoroso. Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Cuando tú ruegas a Dios para que te perdone, se produce el maravilloso acto de la conversión a la cual yo te invito a que tú hagas. Porque si tú dices que eres creyente y sientes un rencor pertinaz que te ha corrompido el alma durante mucho tiempo, estimada amiga o amigo, querido que me escuchas o querida que me escuchas, en el amor del Señor, te lo digo, no eres creyente, por lo tanto arrepiéntete, confiesa al Señor Jesucristo de corazón, para que el Señor permita que tú puedas arrepentirse de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado, y de hecho sí lo hacer, si lo haces de corazón, ese pensamiento que te humilla en tu interior y te corroe tu corazón. Porque dice en el versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Si tú sientes el rencor que te hace que tu corazón sea una hiel, el Señor te dice hoy día que esa hiel de amargura y en esa prisión de maldad que hoy día te encuentras, conviértete al Señor. Él te pondrá un corazón nuevo y verás cómo te quita ese velo de amargura y hace que tu corazón descanse en esa paz que solamente Dios la puede dar y que supera todo entendimiento. Que no podrás sentir en un momento determinado si eres creyente rabia, sí lo puedes sentir. Que en un momento determinado siendo creyente aún como es cometer un error, sí lo puedes cometer, porque tu cuerpo de maldad es el mismo. Solamente que tu alma, tú has nacido de nuevo, pero ahora eres distinto. Vendrás, te arrepentirás y se irás. Y nunca más te acordarás. Porque la diferencia entre el creyente y el no creyente es que el no creyente tiene malos pensamientos, comete errores, al igual que el convertido. Pero la diferencia entre el no convertido es que lo mantiene, se goza de él y se alimenta de él, y el creyente sufre, le pide al Señor que le ayude y éste le pone en su corazón la fuerza suficiente para poder superar ese sentimiento cruel y ruin que es el rencor. Estimada que me estás escuchando, si eres hermano en Cristo Jesús, yo creo que me comprendes lo que yo te he podido explicar a la luz del Evangelio, y sabes que por tu vida también pueden haber pasado momentos tan
malos como el que acabo de describir con respecto al rencor. Pero tú que no eres creyente, que te gozas en el rencor, que crees que lo sabes todo, que tú crees tener la razón y que cuando tú eres rencoroso y sientes ese deseo inmenso de poder dañar, de no sentir la presencia de aquel que algún día cometió el error de haberte ofendido, y a pesar que puede estar arrepentido de corazón hoy día, tú no le das el lugar para poder aceptar su perdón y poder eliminar el rencor, tú no lo haces y dices no puedo, no es porque no quieres. Y aún muchas veces tienes el descaro de decir este sentimiento tan grande que tengo por mi hermano, por mi hermana, por mi esposa, por mi esposo o por un hijo o por otra persona, lo siento porque lo amé mucho y aún lo amo. No lo amas. Porque el amor es capaz de superar todo, pero todo tipo de rencor. Si amas al Señor, Él pondrá en tu corazón un verdadero sentimiento de superación de algo tan indeseado como es el rencor. Que el Señor tenga compasión de nosotros. En su inmensa misericordia nos aparte del mal, y en este caso del rencor. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, este programa, que es de carácter evangelístico y cristocéntrico, te dice a ti, tú que no has creído en el Señor Jesucristo, piensa que debes aceptarlo como Señor y Salvador. De todo tu corazón y con toda tu mente, desearlo. El Señor pondrá en ti el tanto el querer como el hacer, y tú pasarás de muerte a vida. El rencor a lo mejor no te va a dejar que tú seas capaz de poder aceptar al Señor. Pero si en un momento determinado deseas liberarte de esta condición de pecado, te acercas al Señor y el Señor podrá y sabrá perdonarte. Que la gracia de Dios sea contigo. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, le ruega al Señor para que nunca tengamos ese tipo de sentimiento no deseado que hiere a las personas que están cerca de nosotros y envenena el alma y le transforma como una hiel. Será hasta un próximo programa.